Bueno, pues Hola, hola, ¿hacemos una prueba? ¿Ya? buenas. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Estamos Nacho. con Paco Hola, Grande. ¿qué tal? Buenas Buenas. tardes. 1959, estudiaste en la Facultad de Ciencias de la Información, más de 35 años de la profesión, coberturas en Juegos Olímpicos, Mundiales, Eurocopas y Rally Dakar. Ahora mismo estás dirigiendo el programa de Conexión Vintage desde 2017. Cuentas un poco cómo 2012, desde 2012, 2012. 2000, fallo mío. No, no, oye, no pasa nada, pero bueno. Conexión Vintage. Cómo fue ese inicio? ¿Cómo llegó la idea de fundar ese programa? Pues no me llegó, la verdad. ¿No? ¿Quieres que mire a la cámara? ¿Quieres que te mire a ti? Vale, A donde tú quieras, si quieres. vale, pues no, no me llegó. Fue un fracaso en toda la línea porque, bueno, a ver, yo tengo que ser sincero en esta entrevista, ¿no? ¿Sí? Bueno, Como tú pues, quieras. vale, pues di una charla en la Facultad de Periodismo, en la ¿Sí? Complutense. Yo había estado en una gala de esquí la noche antes, me había acostado muy tarde, y entonces la charla era con Ramón Cobo, que era profesor, a las 9 de la mañana y fui no solamente sin preparar, sino que fui Sí. habiendo dormido 4 o 5 horas. Entonces yo me caracterizo siempre por decir la verdad, en la medida de lo posible por ser sincero y por decir la verdad, Sí. y más ante estudiantes de periodismo, futuros compañeros y compañeras, que yo lo considero así. Cuando yo era estudiante y a mí venía alguien a contarme algo, yo no quería gente que me dijera qué bueno soy maravilloso, he triunfado, soy maravilloso, sino que me dijera cosas que fueran útiles para mi Sí. futuro profesional. Y yo dije, yo quiero decir lo mismo. Y me empezaron a preguntar y entonces me preguntaron por un compañero y una compañera y los puse a caldo, a caldo. Entonces luego había unas jornadas en la facultad donde iba uno de los compañeros, Sergio Sauca, y le preguntaron y se lió. Me abrieron un expediente. Yo en ese momento era editor de todo, de la Champions, de la Liga Inglesa, de baloncesto, de todo. Me destituyeron de todo y me quedé nada, o sea, soldado raso. Pero bueno, a mí eso no me asusta. Me gusta empezar de cero. Me asustaba más que en el expediente podían echarme de televisión o desterrarme a un centro territorial. Entonces, como estaba sin hacer nada, pues para satisfacer la curiosidad empecé a buscar o a indagar por archivos, imágenes, historias que siempre había leído en los periódicos o que había escuchado en la radio, pero que no lo había visto. Fui encontrando las historias, en concreto un famoso penalti que señaló Guruceta de Rifé a Velázquez fuera del área en un partido de Copa, que fue muy famoso porque fue como 4 metros fuera del área y pitó penalti. Y yo no lo había visto nunca. Entonces lo encontré, lo emití en Estudio Estadio, le llamé El Ojeador y en octubre de 2012, después de los Juegos Olímpicos de Londres, me llamó Ernest Riveras y me dijo, oye Paco Grande, esas historias pequeñas que haces tú de 4 o 5 minutos en Estudio Estadio nos gusta. Yo lo hacía como no, o sea, yo tengo confianza ilimitada en mí, que es algo que yo aconsejo a toda la gente que estudia, la confianza vuestra tiene que ser ilimitada, porque es lo que te lleva a romper todas las barreras, ¿no? Y entonces, eso que haces en Estudio Estadio nos gusta, tú podrías hacer eso en media hora, digo, más fácil, mucho más fácil media hora que no 4 o 5 minutos que tienes que ser ahí como un orfebre y diseñarlo. Vale, pues venga, vete pensando, digo, vale, lo que quieras, eso es muy fácil para mí, es solo tener curiosidad. Y entonces me dice, ¿cómo le llamarías? Y digo, pues le llamaría el ojeador. El ojeador que va por los campos y va viendo jugadores y va eligiendo. Le dice, bueno, vamos a ver, vamos a darle una vuelta con Carlos González, que entonces era director de Sant Cugat, Televisión Española en Barcelona, y ahora es nuestro director adjunto. Vamos a hablarlo con Carlos y ya te diremos. Y al día siguiente me llaman y me dicen, oye, hemos pensado ponerle conexión vintage. ¿A ti qué te parece? Digo, no me gusta nada. No me gusta nada, pero como Carlos es el jefe y estoy aquí destituido por ir en contra de los jefes, pues ponedle como queráis. Y así empezamos en octubre de 2012, por un fracaso y por meter la pata en la facultad, con unas historias que yo hacía en Estudio Estadio, con un hombre que no me gustaba, pero oye, en cuanto empezamos, aquello funcionó y mira, 2012, 2025 son ya 14 años de programas. Así empezó todo. O sea, ni yo fue fruto de una noche de inspiración, nada, nada, nada. Por un error funcionado todo Sí, un perfecto error hasta ahora. y tener absoluta confianza. Si no hubiera salido por ahí, hubiera salido por otro lugar. Pero salió por ahí, pensaron en mí para hacer eso. Tuvieron aquí el detalle de enviarme a los Juegos Olímpicos de Londres, donde comenté judo, taekwondo, ciclismo pista, con lo cual no criticaban mi valía, sino que simplemente quedé desencajado. Volví a encajarme Y ahí. tú tuviste claro que siempre había como un... Por algún lado iba a salir, ¿no? Tuviste Clarísimo, clarísimo. clarísimo. Ahora mismo, si, Mm. si Televisión Española me dice deja conexión vintage, por lo que sea, yo diré, bueno, vale, pues nada, pero haré otra cosa seguro. Lo que no puedo decir es qué, y lo que no puedo decir es que vaya a triunfar, pero haré algo seguro, porque nuestra profesión me gusta muchísimo.
y creo que tengo buenas condiciones porque eso uno lo sabe, entonces tengo mucha confianza. Hablando un poco de los estudios, la profesión, he podido ver en algunas entrevistas que te gusta estudiar o te gustaba estudiar, ¿no? Muchísimo. Entonces, si no me equivoco, empezaste la carrera de empresariales, Sí, luego la de psicología. ¿Crees sí. que esta tercera bala, que es el periodismo, has encontrado ahí la afición o has sido más, mira ya, la Bueno, tercera, ¿qué vamos a hacer? es que es una historia un poquito larga que voy a resumir. En realidad yo empecé a trabajar súper joven, con 15 años, de botones en una empresa, a hacer recados, a llevar ingresos de dinero a los bancos, porque mi familia consideró que me vendría muy bien. Yo estudiaba muy bien en el Instituto Ramiro de Maeztu, Sí. sacaba muy buenas notas y era el portero del equipo de balonmano. Además era feliz jugando a balonmano. Tenía mucho éxito, sinceramente. Era súper jugar de portero y que pares, pues incluso pensé en presentarme una prueba al Atlético de Madrid, que luego nunca hice. Entonces de repente te quitan de tu mundo, del bachiller, del diurno, te pasan a la noche y pasas a trabajar en una oficina con gente mucho más mayor. O sea, yo no tuve adolescencia, mi adolescencia fue de trabajar. Eh, entonces, pues cuando, cuando estuve a punto en el COU de fracasar, el primer paso de la selectividad lo suspendí, pero luego siempre, aparte, siempre he tenido mucha suerte, mucha suerte. Ojalá pudiera transmitiros mi suerte, porque realmente la tengo. Lo que hago es cargarme la suerte que tengo. En la segunda convocatoria de selectividad me pusieron un tema de historia que me lo sabía que no veas, saqué la selectividad y yo siempre había querido trabajar en la radio, porque mi madre era una oyente de radio increíble y yo decía, a ver, para trabajar en la radio, ¿qué hace falta? Y yo no sabía muy bien qué había que hacer. Y entonces, como yo pensé que ya no iba a la universidad, pero yo quería salir de ese mundo, de la oficina, un mundo donde yo veía que no tenía ningún futuro. De verdad había una fuerza en mí que me decía, Paco, tú en este mundo tú tienes que aspirar a mucho más. Conseguí darle la vuelta a la tortilla y no os exagero nada, fue así. Entonces cuando cuando saqué notable en selectividad dije, ¿y ahora qué estudio? Bueno, pues como vengo de una oficina me meto en empresariales. Yo jugaba al fútbol también en Las Rozas y en el Unión de Aravaca y en Aravaca. Y entonces no sé cómo lo hacía, pero trabajaba por las mañanas, iba a la facultad de 4 a 7 y luego entrenaba de 7 a 10, ¿no? Pero en cuanto llevé un mes en empresariales, vi que no, Quizá no es el camino. que no. Yo soy antimatemáticas. O sea, mi hijo ahora estudia física, doble grado de física y matemáticas y no sé qué, y yo cada vez que me enseña una hoja se me revuelven las tripas. Pero precisamente porque no lo controlaba intentaba luchar. Y dejé empresariales y me quedé colgado, ya me fastidió perder ese año. Y entonces pensé en estudiar psicología. Y me matriculé en psicología, pero según estaba en psicología dije, pero... Hiciste un año, ¿no? No, de psicología no. Es que se ha publicado que yo llegué a hacer, pero me matriculé, pero luego anulé la matrícula y entonces dije, lo más parecido a la radio es ciencias de la información. Pero cuando llego allí me veo 3 ramas, digo, ostras, de 3 ramos encima. Periodismo, publicidad, imagen. Digo, bueno, por lo más parecido tiene que ser periodismo. Por descarte, publicidad no, por imagen no, pues periodismo. Y recuerdo un profesor de redacción periodística en la primera clase, que el otro día cuando estuve en la facultad, siempre que voy allí, siempre paso por aquella primera clase, ¿no? Que empecé en nocturno mientras hacía la mili voluntario en Madrid. Nos dijo, porque nosotros periodistas tenemos la misión, y dije, nosotros periodistas, yo que venía de ser un simple botones, un chico de los recados, que aprobé la selectividad por suerte, ostras, me sonaba rarísimo, como yo nunca jamás llegaría a eso, pero luego empiezas ahí, empecé, ya sí que retomé la confianza y en los estudios me mentalicé para sacar todo lo que pudiera y tuve sobresaliente en matrículas de honor, también tuve episodios un poco tristes, pero ya reemprendí el camino y luego pues vino todo lo demás. Y volviendo un poco a la carrera de periodismo, empezaste tus inicios en la agencia EFE y en Radio 80 sobre la década de los 80 y luego te incorporaste a Radio Televisión Española en el 85. ¿Cómo fueron tus inicios en este mundo del periodismo? Pues ahí si me permites, ¿Sí? porque a veces se publican cosas que no son así. Yo en realidad tenía una novia que la conocí en una fiesta de la gente de la mili, Sí. que tenía una prima que también estaba en la facultad, que colaboraba en un programa de la COPE, ¿Sí? que se llamaba Zonas. Sí. Este hombre de Zonas era un productor que compraba el espacio de la COPE, cogía publicidad, metía publicidad y daba información de la Comunidad de Madrid. Entonces, la prima de mi novia lo dejaba porque había encontrado otro trabajo, un trabajo en el Departamento de Información de Comisiones Obreras. Y me dijo, oye, mi prima se va, ¿tú quieres trabajar ahí? Bueno,
o colaborar. Bueno, sí, está bien. A mí siempre, como os digo, siempre me había gustado la radio. Yo escuchaba a todo el mundo, me sabía a todos los locutores, todos los programas, por lo cual para mí, bueno, no perdía nada. No nos pagaban, simplemente íbamos a este programa Prácticas. de 8:30 a 9, entonces este hombre nos asignaba una zona. A mí me asignaron la zona del el este, la zona del Atazar y todos estos pueblos. Y yo iba por los pueblos con mi R5, que me había comprado un R5, pues yendo a los ayuntamientos y haciéndoles, preguntándoles, bueno, ¿y ustedes qué actualidad tienen aquí? Pues vamos a inaugurar una presa y no sé qué, iba a los plenos. Pero os digo una cosa, fue el momento de más periodismo que hice, porque entrevistabas a los que estaban en el poder, entrevistabas a los que estaban intentando llegar al poder, te contaban historias, y luego llegábamos a la emisora, al programa, a Zonas, y que tenía de cabecera una de las sintonías de Pink Floyd, y contaba esta información. Y entonces aquel hombre, Jesús, me decía, de la gente que tengo, tú eres el mejor, ¿eh? Yo no tenía conciencia, sí, mucha confianza y todo eso, pero en ese momento no, yo iba allí porque había que madrugar mucho, pero era una práctica maravillosa, ¿no? Y entonces fui afianzándome en aquello y yo vi que aquello se me quedaba pequeñísimo. Y de ahí me presenté a unas becas que daba la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, ya desaparecida, con la cadena SER. Y entonces ahí, como yo tenía la experiencia de la radio... Yo trabajo para ahí, así que... Ah, bueno. Como yo tenía la experiencia de la radio, tenía la experiencia de haber sido chico de los recados, que si había fallado en lo de la selectividad y había reconstituido un poco el mundo... Que tenías detrás de botellina ahí. Y entonces pues llegué allí, eran unos exámenes, tenías que ir pasando exámenes, entrevistas, no sé qué, una prueba de locución, y lo fui, bueno, yo cuando llego el primer día allí, nos atendió Manolo Lama, el Manolo Lama actual. Bueno, ¿qué pasa, chavales? Que era, entonces era igual que ahora. ¿Qué pasa, chavales? Tranquilos, que esto no es una silla eléctrica, ¿eh? Aquí no pasa nada, si esto, tal, no sé qué. Y bueno, yo fui pasando pruebas y yo decía, bueno, si no me tienen que coger, que me suspendan a la primera, porque eran como 4 pruebas y claro, vas pasando, y al final quedamos 15 o quedamos 30. Y de esos 30 tuvimos una entrevista final con Joaquín Peláez, que era el director, uno de los directores de la cadena SER, una entrevista personal 1 a 1 y luego un coloquio entre todos nosotros. Y yo, por la experiencia de la cadena COPE, gracias a la prima de mi novia, pues iba sobrado en todo, en no sé qué. Y bueno, yo saqué el número 1 de esos 15. Y accedí al gabinete, que era una beca ya pagada, que nos daban dinero, y yo al verano prácticas en la cadena SER y luego ya me quedé en la cadena SER. O sea que fue todo una serie de fracaso, éxito. Algo ahí justo conjunto. Se pegó ahí todo para que saliese. Bueno, te iba a decir, has dicho antes que empezaste, bueno, como aficionado pues en balonmano, ¿no? Como portero. Sí. Ahora que eres periodista, ¿cómo ha cambiado un poco ese enfoque que tenías acerca del deporte o que tienes actualmente? ¿Cómo lo ves? Pues, como dicen la gente importante, me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque en realidad cuando vine aquí yo no quería hacer deportes. O sea, a mí me encanta el deporte, me gusta el deporte, pero los periodistas deportivos me parecían vulgares, me parecía... o sea, yo escuchaba a todos, escuchaba a Carlos el Deportivo, escuchaba a todo el mundo, pero no era mi vocación. Mi vocación era hacer relaciones internacionales. Me gusta mucho viajar, tengo facilidad para los idiomas, y yo cuando llegué aquí con una beca de 1 año después de la cadena SER, me dijo mi tutor, bueno, vemos que tú has trabajado en la cadena SER. ¿Qué? ¿A deportes? No, yo a relaciones internacionales. Me dijo, pues no, te vas a deportes. No, porque yo quiero relaciones internacionales. No, cállate, venga, a deportes. Entonces, siempre he estado en deportes, pero nunca he abandonado un poco cierta inspiración, cierto sentimiento cultureta que tengo de viajar, de la vida, que a veces... Bueno, la gente me dice que parezco un documental de la 2 y que tengo una voz un poco sosa, pero yo creo que es por eso, porque no soy a lo mejor el típico periodista deportivo, sino que me queda un poco la frustración de lo que quería hacer y lo que no fui. Pero al final muy feliz en deportes porque aquí te inflas, ahora no, pero en otros tiempos te inflabas a viajar. Pero lo que no he cambiado ni entonces, con 20 años salido de la facultad, ni ahora ni lo cambiaré jamás, y lo digo muy en serio, ya sé que suena así como muy pasado de moda, pero es así, el rigor, la ética, la profesionalidad, la seriedad, todo eso ni lo he cambiado ni lo cambiaré jamás, esté en deportes o como si mañana me mandan a sociedad, lo haría exactamente igual. Has cubierto bastantes Juegos Olímpicos, un total de 15 entre verano e invierno, sí. Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pekín, Londres, Río, Tokio, de verano y Albertville, Lillehammer,
Nagano, Salt Lake City, Salt Lake City. Turín, Vancouver, Sochi, Pyeongchang y Pekín 2022. ¿Cuál de todos esos Juegos Olímpicos, cuál es el que más te llama la atención como periodista deportivo estando desde dentro para cubrir en Radio Televisión Española? Lo tengo fácil. El primero, que fue Barcelona, el primero de verano, que fue Barcelona 92, porque era en nuestro país, porque era Barcelona, porque yo no me lo podía creer. De repente el sueño de todo periodista, una vez que asumí ya mi condición de periodista deportivo, el sueño de todo periodista deportivo es o mundiales, o Eurocopas o Juegos Olímpicos. Entonces ya había hecho Eurocopas, ya había hecho Mundial del 90, por tanto llegar a los Juegos Olímpicos era maravilloso. Y muy especial los Juegos de Invierno de Lillehammer, porque Lillehammer está casi en el Polo Norte y es encontrarte. Yo soy muy amante de la montaña, de la nieve, del deporte de invierno, no de la fiesta que se celebra en las estaciones, que es todo para marketing, para ganar dinero, sino de la montaña por la montaña. Y estar en Lillehammer y ver el respeto que tiene la gente de Noruega por la naturaleza. Allí no se puede hablar de montaña porque lo más alto que hay son 700 metros de altitud, ¿no? Pero por el invierno, por esquiar en solamente apenas 600 metros y escucharte ahí solamente, y luego ir al estadio de saltos de trampolín donde yo comentaba los saltos y ver a todo el mundo caminar sobre lagos helados, todo el mundo con su banderita de Noruega. Recogí una banderita que se cayó encima del hielo, la recogí, la tengo en mi estudio y la tengo allí, cada vez que la veo me acuerdo de aquello y me gusta, ¿no? Esos juegos fueron especiales. Hay una historia que es la de Andres Sordenhogen, que es considerado como el padre del esquí. Entonces yo allí me empapé de toda la cultura de cristianía, de la cultura noruega, de la cultura de la nieve, del esquí, y la tengo muy, muy adentro. De hecho, cada portátil que me compro le llamo Norheim 1, ya voy por el 16, Norheim 16, en recuerdo de todo ese tiempo. ¿Y cómo viste el de Sochi 2014 con todo lo que pasó del dopaje y todo? ¡Buah! Fabuloso, fabuloso. Sí, porque allí había, ya lo vivimos un poco en Salt Lake. ¿Sí? También en Salt Lake, porque veníamos de las Torres Gemelas, también había que pasar controles, había amenazas de bombas, con lo cual a mí ese rollo me va, ¿Sí? Porque sí, lo que me gustaba eran relaciones internacionales, con lo cual en Sochi, cuanto más medidas de seguridad, más difícil, mejores temas, más cosas que vender, pero sabíamos que no iba a pasar nada. Y de esa faceta cultureta que has dicho antes, ¿cuál es de las que elegirías de todas esas, de los Juegos Olímpicos? De esa faceta cultureta, ya quitando un poco lo deportivo. Sí, pues hombre, es muy fácil. Las relaciones entre, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. Con el caso de Israel, las relaciones entre política internacional y deporte, cómo se utiliza, los diferentes gobiernos han utilizado siempre han utilizado el deporte. Recuerdo Argentina 78, cómo la dictadura utilizó el Mundial para vender su imagen. Aquí en España, en la época de Franco, también se vendió muchísimo el deporte, el Real Madrid, el Barcelona. Elegiría eso, relaciones entre deporte y relaciones internacionales. Y ahí en Sochi fui feliz porque fui el único enviado, porque no teníamos los derechos, junto con 2 compañeros cámaras, y entonces cada día decidíamos lo que teníamos que hacer. Venga, hoy nos vamos al esquí de fondo, hoy nos vamos a ver esquí alpino. Entonces tenías un poco lo que luego hice en el Dakar, ¿no? Sí. Pues elegías el tema, lo tenías que montar rápido y lo tenías que soltar, y eso, a mí cuanto más difícil, cuanto más exigente es el tema, mejor, porque me pone, bueno, a cualquiera de nosotros, ¿no? Te pone muy a prueba de control mental, tengo que hacer esto, tengo un minuto, tengo que hacer lo otro, y estar al límite y saber controlarme, eso me encanta. Lo fácil no me gusta mucho, como a todos, ¿no? Como a todos. Bueno, y la última, ¿y qué crees que, qué crees que tiene el deporte que une tanto a la gente, por ejemplo, en el mundo tan polarizado que estamos viviendo ahora mismo, la política y demás? ¿Qué crees que el deporte hace que la gente se una? La alegría que da el deporte. Tuvimos el ejemplo en el Mundial 2010, que yo creo que el último ejemplo unificador desde que Ortega y Gasset escribió La España invertebrada, que trataba de eso, de una España que jamás se vertebraría, y si repasáis el libro tiene toda la razón del mundo. O lo decía Johan Cruyff, dice, España es un país de países, los catalanes, los vascos, los andaluces. Tú coges a alguien de Arguineguín en Canarias y a ver si tiene algo que ver con alguien de La Coruña, ¿no? El deporte une todos esos pensamientos, sentimientos, nacionalidades. El deporte ganador. El deporte perdedor no une nada, pero el deporte une y da alegría a la gente. Entonces nosotros debemos ser comunicadores de esa alegría. Ojo, aquí hay una variante que es la que no me gusta, cuando en lugar de comunicadores somos propagandistas de un club, de unos colores, de un no sé qué. Esa parte a mí no me interesa, que justo es la moda actual. Jamás llevaré una insignia de un equipo, jamás me pondré una bufanda de un equipo. A mí me gusta comunicar deporte por deporte. Aquí es fácil hacerlo porque es una televisión pública. En una televisión privada o en un canal privado que tiene que ingresar dinero, es otra historia.
has cubierto varios mundiales, 94 en Estados Unidos, 98 en Francia, pero sobre todo el 2002 en Corea, ese mundial polémico. ¿Cómo lo viviste? Y también en cuanto a las Eurocopas, ¿cómo viviste esta última Eurocopa en Alemania, en 2024? Empiezo por lo del Mundial, pues Sí. lo viví fatal, porque fue justo el que dejamos de tener derechos. Ahí no tuvimos derechos y entonces no lo vi en casa. Y después de haber estado en Italia, en Estados Unidos y en Francia, lo ves en casa, lo asumes, porque estas cosas pasan, pero sientes como que te han quitado una cosa tuya. Justo lo que sentirían las otras cadenas cuando en la Eurocopa de 2024 Televisión Española recuperó los derechos. Y ahí sí que sentí una alegría tremenda, porque yo había estado comentando partidos en 2004 y 20 años después, y ya es difícil mantenerse 20 años, es difícil mantenerse uno, pues imaginaos 20, ¿no? Cuando aquí me seleccionaron para comentar partidos en la Eurocopa, me sentía como si empezara. Luego fue muy polémico porque mi estilo, yo no iba a cambiar mi estilo, el estilo de ahora es gritón, y yo no soy gritón, porque no soy gritón, porque lo hago fatal y porque me siento más cómodo en lo otro. Entonces, ese estilo fue criticado por mucha gente y yo soy un poco de lío, pero de la insatisfacción del 2002 a la satisfacción permanente del 2024. Y este año, el año 2026, que era el Mundial. A ver si cuentan conmigo. A ver. ¿Qué crees que tenemos que tener los periodistas más jóvenes, ahora que estamos a punto de graduarnos, a ver si llega pronto, para contar bien una historia o llegar al público, o narrarla en tu caso? Vale. Depende, ¿me hablas de prensa, de radio o de televisión? En general, como periodista. Por ejemplo, bueno, radio, por ejemplo, sí. Vale. Quizás es lo que más... Y no te puedo hablar de televisión, que es lo Sí, mío. o sea, de manera general, sí, si quieres distinguir algo también. Vale, pues mira, en los medios audiovisuales es importantísimo la voz en la radio y en la tele la imagen, importantísimo. O sea, es el 50% del mensaje. Eso es duro lo que voy a decir, pero habrá mucha gente que querrá dedicarse a la radio, pero si no tienes una voz comunicativa, bueno, luego no todos son José María García, que tenía una voz horrorosa, pero lo consiguió. Ya partes con un hándicap. Y todo lo contrario. Si tienes una voz que funciona en la radio, eso es gloria total. Mira a la chica que hace lo de GPS, cómo se está ganando la vida, la de ahora gira a la izquierda. Tiene una voz comunicativa, no tiene que estudiar nada. Entonces, si tú tienes esa voz comunicativa, ya tienes la herramienta para comunicar. Y a partir de ahí, la buena redacción periodística, el mensaje sencillo, el lenguaje audiovisual, eso es la forma de contarlo. Y después de todo eso, la información, lo que hemos hablado antes, la velocidad, la ética, la honradez profesional, la profesionalidad. Creo que todo lo englobaría en profesionalidad. Y en la televisión funciona muchísimo la imagen. Tú a la cámara le gustas o no le gustas. Y no hay nada. Y cuando le gustas, lo que tienes que hacer es no pasarte y poner caritas, porque hay gente tan guapa que carga. Y gente que no... Yo no doy muy bien en televisión, es una pena, pero he aprendido un poco a prepararme mucho la historia que hago, y entonces das una imagen de que te lo sabes todo y bueno, la cámara te perdona. Pero si a la cámara le intentas engañar con lo que te está percibiendo, te desnuda completamente. Una vez que has dominado la imagen, luego está el tema de si es un directo, si es un grabado, si es un reportaje, hay técnicas para todo eso, pero una vez más, ser profesional, es que es lo mejor que hay, ser y entiendo profesional. Que, por ejemplo, en la voz se podría preparar, o crees que, bueno, tiene... Se puede preparar. Claro, o sea, hay un tono que tenemos todos, pero luego incluso la gente que tenga buen tono hay que tener una buena dicción, una buena vocalización. Esto lo dicen todos los periodistas veteranos, pero es verdad, hay que leer muchísimo. Hay que leer muchísimo. Que yo sé que a veces da pereza, pero es buenísimo. Porque luego le coges el gustito, ¿eh? Le coges el gustito. Es buenísimo, no solamente para tener agilidad mental y a veces leer en voz alta y escucharte muchísimo, muchísimo. Y al final esa voz acaba formándose. Yo cuando empecé aquí tenía una voz que yo la escucho ahora y digo, vaya mierda de voz, por favor, no sé qué. Y ahora, bueno, ya la voz está formada y está modelada. Y es una voz... Os cuento una nota muy, muy curiosa que me pasa. A mí, jugando al fútbol, tenemos una pachanga, un grupo de periodistas y actores todos los jueves en el Retiro, ¿no? Ay, qué bien. Y entonces ahí hay pues, gente de la radio, actores, como digo, y otra gente. Entonces yo estoy jugando ahí a veces de central y digo, pero pasa el balón, tío. Y siempre se me gira uno en el medio del campo y me dice, tío, parece que estoy escuchando Estudios Radio. Claro, es verdad. Yo no soy consciente, pero es verdad. O sea, de repente tu voz ya ¡pam! Engancha. Y eso funciona. Por ejemplo, la voz de Manolo Lama es súper característica. Por se ejemplo, escucha o sea, y enseguida lo sabes. Enseguida lo sabes. Manolo, te digo yo que no se preocupa ni de vocalizar, ni de... ¡Baja, coño! ¡A cuenca! Pero Manolo,
ha pasado un poco. Manolo es de la misma escuela que yo, del Gabinete de Estudios y Ciencias de la Comunicación. Bueno, de ese gabinete somos Manolo Lama, Paco González, Miguel Ángel Oliver, que es el actual presidente de la agencia EFE, que era secretario de Estado de Comunicación, Hilario Pino, que también ha andado por ahí. De ahí hemos salido muchísima gente. Vicente Vallés era compañero mío en el gabinete, también ahí. Y la voz es importantísima, cuidar muchísimo la voz. O sea, yo me cuido la voz, no os imagináis como antes de un partido no como nada, humedezco muchísimo la garganta, cuido la cuerda vocal, no grito mucho, grito lo justito. Y luego como periodista escrito, eso es, pues ahí sí que hay que haber leído muchísimo, tener un background importante, pero no solamente de deporte, sino de todo, de sociedad, de cultura, de política, absolutamente de todo, ¿no? Hoy el día está el tema difícil. Porque creo que ya el hecho de ser periodista como que nos enseñan, y creo que es así, que envuelve ya saber acerca de muchos temas. Todo. Debería ser así, no sé si lo es. Tenemos que tener curiosidad por todo, pero vosotros, que sois los sucesores, y nosotros, que estamos ya de retirada, ¿no? Tenemos que tener curiosidad infinita por todas las cosas. Lo normal que tiene que hacer un periodista, joven o veterano, es cogerse los periódicos o las ediciones digitales, que yo no las soporto, porque pinchas y empiezan a saltarte anuncios y al final acabas en nosotros y dices, joder, pero si yo estaba pinchando no sé qué. Pero bueno, a veces el periódico de papel y leer cosas y pensar, pero leer de todo. Tú dices, ¿esto para qué me sirve? Y luego resulta que de repente eso que leíste te viene bien para una cosa que surge. Ese sedimento que te va dejando, luego al final, antes o después, te ayuda, sin ninguna duda, ¿eh? Y con relación a esta Eurocopa 2024 y las redes sociales, se han visto muchas críticas porque, por ejemplo, tu compañero Juan Carlos Rivero se le ha visto, por desgracia, muchas críticas en cuanto a su narración y en cuanto a su forma de comentar los partidos. ¿Cómo afrontas tú las críticas en ese sentido? Pues las afronté con... Me sacaron un poco del partido, ¿sí? La verdad, pero yo estaba muy contento por haber vuelto a una Eurocopa. Yo defendía mi estilo y yo lo primero que hice es que éramos 7 o 8 narradores y que había diferentes estilos. Estaba Alicia por un lado, Albert Font en Barcelona con otro estilo, Paco Caro, Juan Carlos Rivero, yo con otro estilo y que yo asumía que no puedo gustar a todo el mundo, pero lo que pasa es que luego las redes sociales se meten y con el rollo de más ruido te montan unos pollos y se monta un pollo que no veas. Entonces un día, y eso lo encontraréis publicado en el Marca, se me cruzaron los cables y solté ahí un hilo diciendo que a mí, a mis haters, no me iban a tirar para atrás, no me iban a vencer jamás, no me iban a disminuir mi moral, y conté mi historia, que es verdad, suena un poco a telenovela, pero es verdad. Cuando en tercero se me diagnostica una tuberculosis ósea y entonces tengo que dejar de jugar al fútbol y me paso un año en la cama. ¿En tu época de estudiante? ¿En tu época de estudiante? En mi época de estudiante. Sí, yo estaba entrenando y de repente sentí unos dolores tremendos y me pinchaba, no, esto es un lumbago y no sé qué, no me recuperaba ni nada, ¿no? Entonces tenía tuberculosis en las vértebras y tenía 2 agujeros. Me tuvieron que sacar médula de aquí, injertarla aquí, y estuve un año en la cama, dejé de andar, luego volví a aprender a andar, pero yo no, como había perdido un año por lo que os contaba de la selectividad y todo esto, y por lo de empresariales, no quería perder otro año. Entonces pensé, a ver, yo los primeros exámenes de febrero los he sacado bien, pero ahora, ¿cuántos apuntes tengo? Pues tengo 500 páginas. Joder, hasta septiembre si me estudio cada día 20 páginas, llego de sobra. Entonces me estudié esos apuntes, hablé con los profesores y vinieron a examinarme al hospital. Y hablé con todos ellos desde la cama del hospital. Soy un alumno suyo, tal. Me acuerdo de sociología que vino a examinarme, yo allí en una cama que era muy aparatoso, ¿no? Con 2 halos así metálicos donde tenía que levantarme cada día 15 grados porque tú dejas de andar y tienes que ir poquito a poquito, ¿no? Y llega allí el tío y me dice, bueno, no, venga, que estoy preparado. Dice, vamos a ver, señor grande, si nadie tiene interés en mi asignatura, si no va nadie a mi clase, para un alumno que muestre interés le mantengo el notable que tenía usted en el primer parcial. Wow, fue fenomenal. Y sin embargo, Marta Portal de Literatura, que ya murió, me hizo un examen ahí del boom hispanoamericano. Pasaron todos por tu... Vinieron. ¿Dónde estaba? Yo tenía los apuntes debajo por si me fallaba algo, y si me quedaba un poco en blanco, tocaba el botón, venía la enfermera, decía que tenía que pincharme, salía el profesor, profesora, y yo repasaba, ¿no? Lo hice con Marta Portal, la verdad, lo hice. Pero hubo uno que no vino, Enrique de Aguinaga, de redacción periodística. No, ya ha muerto, era muy veterano. Claro, sí, yo digo, a mí no me suena. No. Luego fue miembro destacado de la Asociación de la Prensa de Madrid, que luego después nos encontramos en la Asociación de la Prensa, él conociéndome ya de televisión,
sin saber que yo había sido alumno suyo. Hombre, Paco Grande, me encantan sus crónicas y tal, no sé qué. Y yo, cabrón. El tío me dijo, yo le dije, profesor, ¿puede usted venir a seminarme? Tal. Ay, no, esto es como si usted va al tren de La Coruña y ya ha salido, no puedo y tal. Y me quedó, redacción periodística. Ah, te quedó porque Me quedó, no fue, ¿sí? porque no fue, no me pude examinar. Pero luego el tío en el ejercicio de la profesión me dice, oh, me encantan tus crónicas. Y no le dije nunca, si no viniste a examinarme, ¿qué me estás diciendo A ver si ahora? un momento, sí. Entonces yo en el Marca conté eso, no vais a poder conmigo. Tuve una tuberculosis, estuve 1 año en la cama y superé todo eso, así que esto no vais a poder conmigo. Pero aunque fui ahí como de Cid campeador y tal, no tenía que haber hecho ni caso. Porque una vez que te metes en las redes sociales y ven que picas, te van a destrozarte. Hagas lo que hagas, van a destrozarte. Y al final puede ser perjudicial para ti, que yo salí a los partidos ya condicionado. Lo que sí hago desde Río 2016 es no tener Twitter cerca de mí cuando estoy comentando. Claro. Fuera. Porque hay gente que lo hace mala idea. Estás a lo mejor haciendo Y de bici cierta de manera te condiciona también. Al final, muchísimo, porque te dan datos falsos para equivocarte. Oye, que has dicho que la tija de no sé quién es de carbono y no es de aluminio y no sé cuánto. Al principio haces caso y luego te das cuenta que no, que te la han colado. Entonces, nada, fuera. Hablando de los haters, justo o sea, viniste hace 2 semanas, quiero recordar, a la Complutense. Hablamos de salud mental, en el deporte y demás. ¿Qué papel crees que tiene la empatía o el ponerse en la posición del otro a la hora de contar historias o en el trato de la información? Eso es fundamental. Recuerdo a mi profesora de química en el instituto que nos lo dijo. Nos dijo, la clave de las relaciones sociales es ponerse en el lugar del otro. Y a mí se me quedó. Yo no me pongo muchas veces en el lugar del otro, la verdad, pero a veces sí que me pongo. Aquí en el trabajo diario ocurre mucho. Ocurre muchísimo cuando a lo mejor uno está muy agobiado con montajes, no sé qué, tal, tengo que montar esto, editar lo otro y no sé qué, y de repente no puedes hacerlo y viene otro compañero que te sustituye. Solo ahí se da cuenta de lo que le estás diciendo. A lo mejor le estás diciendo, tío, es que hacer un conexión vintage es durísimo, tardo mucho, no será para tanto, no sé qué, pero cuando viene él y lo hace, ¡joder! Por ejemplo, algunos compañeros vienen y me dicen, venga, yo voy a hacer uno y tal, sí, venga, adelante. Y cuando lo hacen y terminan, digo, ¿qué? ¿Haces otro? Oh, tío, esto ya es bastante. Digo, ¿has hecho uno en 6 meses? Uno dice, no, pero eso tú. Digo, yo hago uno cada 15 días. Es decir, no te pones en lugar del otro hasta que no tiene más remedio. Así voluntariamente no lo hacemos. Y creo que sería bueno, ¿eh? ¿Y no crees que, por ejemplo, el periodismo actual, según mi punto de vista, sí que tiene, bueno, te limita de cierta manera en ponerte un poco en posición de los demás porque tiene unos claros objetivos? ¿No crees que ahí te condiciona y te ves en una situación de que qué hago? Totalmente. Eso es como la famosa frase de no dejes que la realidad te estropee una buena noticia. Pasa muchas veces que el periodista deportivo está terminando la crónica. El Real Madrid ha conseguido un punto épico cuando en el minuto está ganando por 2-1 y de repente hay un empate. Me cago en la mano. Me cago en la... ¿Y ahora qué hago? Eso pasa muchas veces. Y de repente a lo mejor el Madrid mete un... El Madrid resolvió sin problemas. O sea que sí. Nosotros esto es de pura teoría de la facultad, ¿no? Pero es la gente quien tiene derecho a la información y nosotros no somos nada más que portadores para cumplimentar ese derecho. En el momento que nos apropiamos de la información con opinión, con propaganda o con ideas un poco torticeras, ya no estamos ejerciendo nuestra función. Yo soy muy purista en el tema de la facultad, ¿eh? Soy defensor a muerte de la facultad, pero totalmente, vamos. Con razón. ¿Y cómo ves el futuro periodismo de Radio Televisión Española? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay un compañero periodista en Radio Televisión Española de Cataluña, Pau Roche, no sé si lo conoces, es narrador y acaba de entrar ahora y encuentro que tiene muy buen futuro. ¿Cómo ves el futuro en Radio Televisión Española en el mundo, por ejemplo, del deporte? Pues mira, me gustaría verlo y señal de que sigo, ¿Sí? porque ya no me queda mucho, ¿no? Siempre se tiene la sensación de que estás empezando y yo la tengo, pero los años te demuestran que no. Pero ya vislumbrándolo ahora lo veo muy bien. Aquí en Televisión Española, en la radio también, siempre estamos al borde o del desahucio, o del quebranto, o de la ruptura, pero luego al final siempre se sale adelante. Está mal que yo lo diga, pero este es un sitio muy bueno para trabajar. Muy bueno. Tienes una cierta seguridad, tienes una cierta tranquilidad. Podríamos estar mejor todavía, ¿no? Si hubiera un estatuto de la radio y televisión. Pero creo, por supuesto, en los medios públicos independientes que no existen, los medios públicos están manipulados, pero creo en los medios públicos, creería en los medios públicos independientes que no lo son y por tanto el futuro está aquí. Y en cuanto a periodismo deportivo aquí, mira el año que viene.
Tenemos Juegos Sí. Olímpicos de Invierno, tenemos el Mundial, tenemos lo de la Champions, tenemos programas, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aparte que va líder en audiencia, ¿no? Si no Sí. me equivoco. Casi, está Casi, acercándose está a ahí. Antena. Está- Casi. Y ya mi última pregunta, ¿cómo haces? Imagino que tú seas de un equipo, cada uno aquí somos de uno, ¿cómo haces para que no se te vean esos colores a la hora de narrarlo o de escribir alguna crónica? Porque eso se Soy- escapa, eso cuesta. Soy de un equipo, pero desde el primer instante me mentalicé para que no se me notara nada, pero intento disimularlo tanto que la gente piensa que soy del equipo Del otro. contrario, Eso pasa. porque parezco un anti Sí. tal. Con el paso del tiempo he aprendido, he conseguido borrar el Mm. sentimiento de mi equipo hasta el punto de que yo antes veía partidos de mi equipo y me agarraba un cabreo tremendo, Mm. al día siguiente iba a clase completamente cabreado, mi vecino que era del otro equipo me tocaba las narices y yo le quería matar y ahora lo veo y pierde y digo, bueno, pues, mi madre me decía, pero no te enfades, hijo, si no te va a dar de comer. En fin. Luego resulta que sí que te da de comer. Mira, Entonces intentas olvidarte, pero en el fondo lo sigues teniendo, nunca lo quitas. O sea, aprendes a la hora del trabajo de diferenciar. No, este es otro equipo como cualquiera. Y en Conexión Vintage, que elaboramos historias de todos los equipos, hacemos lo contrario. Nos emocionamos con todos los equipos porque tenemos que transmitir de otros tiempos la emoción que vivieron esos jugadores para la gente, con lo cual es muy fácil ahí ser de todos los equipos y de ninguno. Donde me resulta más difícil es en la información normal, que soy de uno y quiero ser de todos, pero soy de uno. Claro, a veces cuando estoy en casa y veo a mi equipo y digo, venga, va, relájate Paco, que aquí ya. Y cuando voy al estadio, por ejemplo, a cualquier estadio, al Rayo, al Atleti, al Madrid, pues yo antes de hincha me lo pasaba muy bien. Y ahora voy, muy bien. Muy bien, fenomenal, joder, qué aburrido es esto. A mí me pasa que yo soy de La Real, soy de San Sebastián. Ostras, qué bien. Entonces, claro, antes sí que era bastante más forofa, también juego a fútbol de pequeña, entonces lo vivía de otra manera, pero a raíz de que empecé un poco en periodismo, sí que ahora lo veo mucho más calmado y a veces pienso, a ver si voy a estar decepcionando yo a La Real como aficionada y lo veo mucho más ahora. Te enfrías. Sí, más fría me noto, sí. Pero no desaparece, ¿eh? No desaparece, no creo que... Pero te enfrías, pero es bueno eso. Intuyo que es bueno, claro, yo intuyo que es bueno y es bueno. Pero que el Atleti Bilbao sí que no te enfrías, ¿no es? Ay, no, ahí Esa es una señal de que no te Ahí has desaparecido del todo. Así ya un poco para terminar, dos últimas preguntas. La primera es un poco de la selección, cómo es esta generación dorada de la selección española, tanto femenino como masculino. Y ya la pregunta siempre última, yo termino con ¿qué preguntas nos realizarías tú a nosotros como entrevistado a entrevistadores? Vale. Bueno, pues la selección española la veo fenomenal. De hecho, están a punto de empatar el récord de victorias de Vicente del Bosque. Juegan muy bien. Yo no compararía la selección de Del Bosque y esta selección porque no hay épocas que se puedan comparar. Veo esta selección mucho más práctica en el sentido de que cuando los partidos se le tuercen siempre encuentran soluciones o con Merino o con Dani Olmo o con algún otro jugador, con Pedri, que estaba muy bien, Oyarzábal, buenísimo. Oyarzábal funciona en la Real y en la selección. Igual si le llevas al Barça o al Madrid igual no funciona, pero es un jugador buenísimo. La Real últimamente está un poco ahí. porque le han quitado jugadores importantes, porque se los ha llevado Arteta y claro. Entonces, esta selección la veo yo, campeones de Europa, y los veo favoritos para el Mundial, aunque todavía queda mucho, luego puede haber lesiones, igual no vas con el equipo adecuado, y vete tú a saber. Y el fútbol femenino, o sea, es que aquí yo he vivido la época en que aquí he oído Paquirrín, había Mari Carmen Izquierdo, la mítica directora, me llamaba así, Paquirrín, el fútbol femenino, ni el fútbol ni el femenino, déjate de gaitas. Yo entrenaba el equipo de fútbol femenino de la universidad, ¿eh? Estaba yo en el club deportivo, teníamos el equipo de periodismo, jugaba y entrenaba y también entrenaba a las chicas. Y no había nada, pero ni liga, ni selección, ni nada. Y de repente salen ganando en todas las categorías, ganan la Liga de Naciones y ganan un mundial. Eso, de verdad, créeme, hace 10 años, 15 años era impensable. Yo comenté el primer mundial, el de 2015 de Canadá, el primer partido. Lo comentamos Ana Rosell, que ahora es la que lleva el fútbol en el Madrid, que colaboraba con nosotros. Y yo, y bueno, o sea, cuando España metió un gol y ya está en un mundial era que no vea, y no ganó ningún partido, ¿no? Entonces, resulta que 8 años después se proclama campeona del mundo. Es algo... Pero yo, ojo, lo veo más como una generación de jugadoras que han salido y que están cuajando, pero eso no te garantiza el futuro. Si no se potencia la liga femenina, si no se potencia la base, ahora nos pillan una buena generación como pillamos la de 2010, pero esto no te garantiza que siempre vayas a ser una potencia. Igual que, no, España tiene que jugar al tiki-taka, depende de qué jugadores tienes. Si no tienes a Zubimendi, no puedes jugar como juega Zubimendi, es así de claro, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta
como entrevistado a entrevistadores. Vale, pues ¿cuáles son tus miedos y tus esperanzas ahora que se acerca el final de tus estudios? El miedo pues que no encuentre un trabajo así estable, aunque de momento lo tengo en Cadena Ser Cataluña, sí que de momento lo tengo, pero el día que acabe pues a lo mejor tengo un poco más de miedo porque no sé si quedarme estancado en ese sitio o seguir abriéndome con mi medio hacia más deportes. Y miedo, sí, perdona. Tus miedos Sí, y las y tus esperanzas. Y las esperanzas, pues seguir con mi medio, que crezca lo máximo posible. Quiero que se reconozca como un medio digital bastante, hombre, no grande, pero sí reconocido, y poder hacer ver que he creado un medio y que está funcionando. ¿Y tu nombre cuál era? ¿Qué? Naroa. Naroa. Naroa Isabel. ¿Por qué elegiste periodismo? Y en todos estos Estaba ya años... pensando lo de miedos, esperanzas, No, ya. no, hombre, sería fácil. ¿Y a ti lo mismo? ¿Por qué elegiste periodismo y tienes vocación de ser periodista deportiva? Yo elegí periodismo principalmente, bueno, siempre me ha gustado el deporte. Desde pequeña he practicado deporte, fútbol, crossfit, etcétera, y siempre me ha gustado hablar mucho. De pequeña me ponía ahí a hablar con mis abuelos, con sus amigos, y claro, con 15, 10 años ver a una muchacha ahí hablando con los amigos de los abuelos era raro. Y de ahí pues me fui informando cada vez más, tenía como ese, lo que tú has dicho, ese enfoque quizá por la curiosidad de la cultura, de viajar y demás. Y bueno, me metí en periodismo y la verdad que hasta el día de hoy sé perfectamente que lo he hecho bien. No sé si es mi profesión soñada, pero sí que me adecuo mucho y personalmente estoy creciendo mucho y eso creo que viene muy bien. ¿Y lo otro has dicho? No, sí. El plan de estudios, por ejemplo, Sí. ¿te ha decepcionado? ¿Te ha gustado? ¿Crees que es el adecuado? ¿Crees que te enfoca hacia una realización periodística total? Bueno, yo lo he notado básicamente en dos bloques. Primeros 2 años sí que vine con mucha ilusión y muchas ganas y sí que me embajonó un poco quizá, mucha práctica. Pero bueno, creo que también eso me ha venido luego bien para un poco, pues esos puntos de curiosidad, trabajarlos más. Luego estuve en tercero en Erasmus, en Bélgica, 1 año entero. Allí súper bien porque conocí mucho más, me abrió mucho más mundo. Ahí empecé a leer muchos libros, que yo no era muy de leer. Y bueno, en cuarto llegué de Bélgica y la verdad que súper motivada. Iba a responder justo a lo del miedo, que no siento que tenga miedo, la verdad. No sé si eso es bueno o no, pero siento un poco lo que tú has dicho de que tengo mucha esperanza y confío en mí. Entonces no tengo ese miedo quizá, no sé, y estoy muy feliz, la verdad. Hay que confiar muchísimo y limitadamente en uno mismo. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que queráis que haga? Yo creo que no, yo creo que ya está todo, porque tengo todo un poco a lo